¿Y si alguien te dijera que hay un país donde una cascada cae directamente al océano? Un volcán define el clima de ciudades enteras y las formaciones rocosas parecen esculturas de otro planeta. ¿Lo creerías? ¿Y si ese mismo país ocultara una sociedad secreta capaz de hacer desaparecer a personas, traer riqueza de la noche a la mañana y cambiar el destino de quienes se atreven a desafiarla? Pues sí, todo eso se encuentra dentro de la misma frontera. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer Camerún, un lugar donde lo real y lo sobrenatural conviven. Un país lleno de contrastes, donde la fe, la belleza y el misterio se mezclan en el mismo mapa. Número 1. Ubicación y datos generales. Camerún se encuentra en el corazón de África centro-occidental, junto al Atlántico y rodeado por Nigeria, Chad, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Gabón y República del Congo. Es ese tipo de país que parece reunir varios países en uno solo. En la costa, el paisaje es de arena clara y cocoteros que se mecen con el viento. En el interior, la carretera asciende por bosques húmedos, atraviesa mesetas y termina en sabanas que se pierden en el horizonte. En el norte, el clima cambia, la tierra se seca y el viento cálido barre el final de la tarde. No es casualidad que mucha gente llame a Camerún África en miniatura. Aquí caben casi todos los entornos que se encuentran en el continente. Esta diversidad se aprecia en cada rincón. En la costa sur se encuentra la ciudad de Kribi, conocida por sus aguas tranquilas y su tranquilidad. Pero lo que realmente deja boquiabierto a cualquier visitante es la cascada de Lobé, donde el río cae directamente al Atlántico. No hay otra cascada de este tipo en toda África, y la sensación es la de ver cómo se encuentran dos mundos. En el extremo norte, el paisaje no tiene nada que ver con la costa. El Parque Nacional de Gwaza es uno de los mejores lugares de África Occidental para avistar elefantes, jirafas y leones en libertad. Es la sabana en estado puro, sin filtros. Casi en la frontera con Nigeria, los picos de Rumsiki forman uno de los paisajes más diferentes del país. Son torres de piedra que se elevan como si la tierra hubiera sido empujada desde dentro hacia afuera. Al atardecer, estas rocas se convierten en sombras gigantes que parecen guardar alguna historia misteriosa. El centro-sur está dominado por el Monte Camerún, un volcán activo que es el punto más alto de la región. Cada año se celebra la Carrera de la Esperanza, en la que los atletas intentan subir y bajar el gigante en el menor tiempo posible. Solo con mirarlo ya da cansancio. Y para completar, el país guarda tesoros históricos como Fumban, ciudad donde el palacio del sultán Bamun conserva siglos de arte local, y áreas naturales prácticamente intactas, como la reserva del Dja, un pedazo de selva que alberga gorilas, chimpancés y especies que solo existen aquí. ¿Es o no es África en miniatura? Número 2. Historia. Mucho antes de que apareciera aquí ninguna bandera europea, quienes mandaban en estas tierras eran los pueblos africanos que conocían cada río, cada sendero del bosque y cada forma de sobrevivir a los cambios climáticos. La costa camerunesa comenzó a llamar la atención de los navegantes portugueses en el siglo XV, cuando avistaron una gran cantidad de crustáceos en un río y decidieron bautizar el lugar como Río de los Camarones. El nombre tuvo tanto éxito que atravesó los siglos y acabó convirtiéndose en el nombre del país. Pero los portugueses no se quedaron mucho tiempo.
solo a finales del siglo XIX, Europa se fijó realmente en este lugar, cuando Alemania convirtió Camerún en una colonia oficial. Durante este periodo, los alemanes reorganizaron los territorios, fomentaron las plantaciones y comenzaron a explotar los recursos naturales. Pero la Primera Guerra Mundial cambió las tornas. Derrotada en el conflicto, Alemania perdió su dominio y Camerún quedó dividido. Francia se quedó con la mayor parte y el Reino Unido con dos franjas más pequeñas en la frontera con Nigeria. Esta separación creó un país con dos influencias profundas que, hasta hoy, marcan la cultura y la política local. La independencia llegó por etapas. La parte francesa se independizó en 1960. Al año siguiente, parte del antiguo territorio británico votó a favor de unirse al nuevo Estado, formando la República de Camerún. Sin embargo, el comienzo de la vida independiente no fue precisamente tranquilo. El país necesitaba encontrar su propia identidad en medio de tanta herencia europea y aún lidiar con disputas de poder. Primero vino Ahmadou Ahidjo, responsable de consolidar el recién nacido Estado. Luego, en 1982, asumió Paul Biya, que sigue siendo presidente hasta hoy, siendo uno de los gobernantes que más tiempo lleva en el poder en todo el continente africano. Camerún aprendió a equilibrar las tradiciones locales y las estructuras dejadas por los colonizadores, creando un país con muchas capas. Sin embargo, para comprender realmente este lugar, no basta con mirar los hechos históricos. Es el pueblo el que da sentido a todo esto. Número 3. Población, idiomas y religión. Con una población que supera los 30 millones de habitantes, Camerún es, sin exagerar, uno de los países más diversos del mundo. Hay más de 200 grupos étnicos que comparten el mismo territorio, cada uno con su idioma, sus rituales, su música, su forma de cocinar e incluso su forma de ver el mundo. La diversidad aquí no se esconde en comunidades aisladas. Se ve en las calles, aparece en las telas estampadas que llenan los mercados, en los peinados, en los instrumentos que resuenan en los mercados al final de la tarde y en los aromas que cambian según la región. El francés y el inglés comparten el puesto de lenguas oficiales, un legado directo de la época de dominio europeo. Pero basta con dar unos pasos fuera de las capitales para darse cuenta de que el país es mucho más que eso. En el sur y el oeste, los grupos de origen bantú mantienen vivas antiguas tradiciones que se revelan en las danzas, en los proverbios transmitidos de padres a hijos y en la importancia de la comunidad. En el norte, los pueblos con raíces históricas vinculadas al Sahel conservan costumbres marcadas por el clima semiárido, la música de tambores graves y la fuerte influencia del islamismo. Y en los bosques del sureste, comunidades como los Baka son portadoras de una de las herencias más antiguas del país, con lenguas y conocimientos que surgieron mucho antes de que los europeos trazaran fronteras en el mapa. La espiritualidad acompaña a esta misma mezcla. La mayoría de los cameruneses son cristianos, pero el islamismo organiza rituales y costumbres en gran parte del norte. Y junto a estas dos grandes religiones, sobreviven creencias tradicionales que respetan los espíritus de la naturaleza, los árboles sagrados y las historias sobre los antepasados que protegen las aldeas. Número 4. Costumbres y creencias. Si hay un lugar donde la cultura y la espiritualidad caminan juntas de verdad, ese lugar es Camerún. La danza funciona como un idioma.
En varias comunidades no solo sirve para celebrar, cura, guía decisiones importantes y conecta el mundo de los vivos con el mundo de los ancestros. Uno de los ejemplos más destacados es el ritual Ngwon, en Phumban, ciudad central del pueblo Bamun. Se celebra desde hace unos 6 siglos y funciona como un momento en el que el rey debe escuchar lo que el pueblo tiene que decir sobre su liderazgo. El sultán se presenta ante la población y recibe elogios o críticas, mientras que bailarines enmascarados representan a los antepasados que supervisan la justicia de todo el proceso. Es religión, política y arte al mismo tiempo, ante quienes forman parte de la historia de ese lugar. En las regiones costeras, los pueblos Sawa creen en los Yengu, espíritus del agua que protegen a las antiguas comunidades de pescadores. En los festivales dedicados a ellos, jóvenes buceadores se sumergen en el río en busca de señales y bendiciones, mientras el sonido de los cantos y los tambores pide protección, abundancia y buena pesca. En el oeste, entre los Bamileké, se celebran ceremonias de iniciación que marcan el paso a la edad adulta. Los jóvenes aprenden valores de valentía y respeto, se ponen máscaras que representan a espíritus antiguos y bailan para demostrar que están listos para asumir nuevas responsabilidades en la comunidad. Y cuando algo sale de lo común, aparecen las sospechas de brujería. Número 5. Sociedades secretas y brujería. Aquí la magia no se ve como algo lejano o folclórico. Se manifiesta en la vida cotidiana, en las conversaciones y en las precauciones que toman las personas. Cuando alguien se enferma de repente, se enriquece demasiado rápido o sufre un revés inesperado, enseguida surge el tema. Fue Ñongo. La llamada Ñongo Society es una de las creencias más antiguas y temidas del país. Mucha gente cree que se trata de una sociedad secreta formada por personas que han hecho un pacto con fuerzas invisibles a cambio de riqueza y poder. Según la tradición oral, los miembros de Ñongo serían capaces de utilizar los espíritus de los muertos, conocidos como Ekongi, para trabajar en el mundo invisible, acumulando fortuna en silencio. Y ahí surgen las historias que se extienden por los pueblos: casas demasiado grandes, coches nuevos, tejados de zinc brillando al sol. Todo ello puede ser señal de que la persona está metida en ese grupo de brujos. En muchas regiones, el miedo y el respeto por esta sociedad son tan grandes que un simple rumor basta para manchar la reputación de alguien. Y lo curioso es que, incluso con teléfonos móviles, internet y la universidad, estas historias siguen vivas. Para protegerse, mucha gente confía en los curanderos tradicionales, conocidos como nganga. Son figuras respetadas que preparan pociones, rezos y fumigaciones con hojas y raíces. También recomiendan el uso de gris, pequeños amuletos de cuero cosidos a mano que contienen hierbas, oraciones o trozos de metal. Cada uno tiene una función, como atraer la suerte, alejar la envidia, proteger el cuerpo o garantizar la prosperidad. Algunos los llevan en el bolsillo, otros los esconden en la almohada o los cuelgan en la puerta de su casa. Desde lejos parecen objetos simples, pero para quienes creen en ellos, son escudos invisibles contra todo lo inexplicable. Número 6. Gastronomía. La cocina también es el retrato perfecto del país, diversa, colorida y llena de contrastes. Cada región tiene un sabor que refleja el entorno que la rodea,
desde las playas hasta las montañas, desde la selva hasta las sabanas. En la costa, los platos giran en torno a lo que viene del mar. El pescado a la parrilla es casi un ritual, siempre servido con salsa picante y una generosa porción de plátano. En las ciudades más grandes, el aroma que domina el aire proviene del soya, brochetas de carne sazonadas con pimienta y maní tostado, que se venden en cada esquina al atardecer. En el sur, el plato que mejor representa la cocina local es el ndolé, una mezcla cremosa hecha con hojas amargas, pasta de maní y carne o camarones. Otro de los platos favoritos es el eru, un guiso espeso preparado con hojas de hierbas locales, pescado seco y aceite de palma, que suele servirse con fufu, una masa hecha de yuca o ñame. En el norte, donde el clima es más seco y la influencia islámica es fuerte, predominan los platos con cereales y carne de vacuno o cordero. El coqui, un pastelito al vapor hecho con frijoles y aceite de palma, también se encuentra en casi todo el país. Se prepara en hojas de plátano, lo que le da un sabor aún más característico. En los mercados populares, el aroma del pan de mandioca, las castañas asadas y el maíz a la parrilla se mezcla con el sonido de las conversaciones y los tambores. Camarões es realmente un país bendecido. Geografía, lugares, gente y diversidad. Y por supuesto, buena comida. Pero por supuesto, no todo es color de rosa. Ahora es el momento de conocer la otra cara, la que está muy lejos de ser perfecta. Número 7. Pobreza y desigualdad. ¿Recuerdas cuando hablamos de la brujería, de cómo mucha gente cree que el éxito repentino puede tener algo de sobrenatural? Pues sí, esta visión del mundo también nace de las condiciones a las que se enfrenta el país. En un lugar donde la mayoría trabaja mucho y obtiene pocos beneficios, cualquier avance fuera de lo normal parece un milagro. La pobreza, aquí, no es una excepción, es parte de la rutina. Más de la mitad de la población vive con menos de $2 al día, según datos del Banco Mundial. En muchas regiones, las carreteras son de tierra, la electricidad es irregular y el acceso al agua potable es un reto diario. En el interior hay pueblos enteros que dependen de la lluvia para beber y cocinar. Cuando tarda en llover, la desesperación crece junto con el polvo. En las grandes ciudades, como Douala y Yaoundé, la desigualdad se manifiesta de otra manera. Los edificios modernos comparten espacio con favelas construidas en las laderas. Muchas personas trabajan en el llamado sector informal, vendiendo fruta, reparando zapatos, conduciendo mototaxis. Incluso estos mototaxis, conocidos como clandos, son una parte esencial de la vida urbana. No hay límite de pasajeros y es habitual ver a familias enteras equilibrándose en el asiento trasero, con bolsas, gallinas vivas e incluso colchones atados a la parte trasera. En medio del caótico tráfico, los clandos se han convertido en un símbolo de improvisación y resistencia. Una solución que funciona cuando el sistema de transporte público no da abasto. Es una economía que se sustenta más en la creatividad que en las políticas públicas. La pobreza también se refleja en la educación y la salud. Número 8. Educación y salud. En muchas regiones de Camerún, estudiar es un acto de resistencia. Hay niños que caminan kilómetros a pie para llegar a un aula hecha de madera y barro. En muchas de ellas, la pizarra está agrietada, los cuadernos se comparten y la tiza se utiliza hasta el último trozo. En las capitales, la estructura mejora,
Pero el problema es la calidad. Los profesores mal pagados, la falta de material y las escuelas superpobladas hacen que el aprendizaje sea lento. La tasa de alfabetización en el país ronda el 78%, una cifra que parece buena sobre el papel, pero que esconde una enorme diferencia entre hombres y mujeres. Muchas niñas dejan de estudiar en la adolescencia, ya sea por embarazos precoces, por falta de recursos o porque necesitan ayudar en casa. En varias aldeas, la enseñanza termina antes, incluso de que el sueño comience. En el ámbito de la salud, el panorama es igualmente duro. Los hospitales públicos sufren la falta de medicamentos, médicos y equipos. En algunas regiones, solo hay un médico para atender a decenas de miles de personas. Quienes tienen dinero acuden a clínicas privadas. Quienes no lo tienen dependen de la suerte, la fe o la medicina tradicional. La malaria sigue siendo la principal causa de muerte en el país y siguen apareciendo brotes de cólera en comunidades sin agua potable. Otro problema grave es la tasa de VIH, especialmente entre las mujeres jóvenes. A pesar de las campañas de prevención, el tratamiento no siempre llega a quienes más lo necesitan. Y cuando llega, a menudo faltan las estructuras para mantener el seguimiento. Número 9. Inseguridad y conflictos. Además de la pobreza, Camerún se enfrenta a otro problema que pesa sobre la vida de mucha gente: la inseguridad. En las grandes ciudades, como Douala y Yaoundé, el desempleo y la desigualdad han creado un ambiente tenso. Los robos y atracos forman parte del día a día, y gran parte de la población vive en constante alerta. Que te roben el móvil en el transporte público o que te pare un policía para pedirte un soborno no es una excepción. La policía, mal pagada y mal entrenada, a menudo se considera más parte del problema que de la solución. Pero los retos más graves se encuentran lejos de las capitales. En el extremo norte del país, la presencia del grupo extremista Boko Haram, procedente de Nigeria, ha convertido la región en un territorio de miedo. Se han atacado pueblos, las familias han huido y comunidades enteras han tenido que empezar de cero. La frontera se ha convertido en sinónimo de incertidumbre. A pesar de que las Fuerzas Armadas intentan contener los ataques, el riesgo sigue existiendo y miles de personas siguen desplazadas dentro del propio país. Más al sur, otro conflicto desafía al gobierno desde hace años. Se trata de la llamada crisis anglófona, que comenzó en 2016. Como mencionamos al principio del vídeo, el país tiene dos idiomas oficiales, el francés y el inglés, pero el poder político siempre se ha concentrado en la parte francófona. Cuando los grupos de las regiones de habla inglesa comenzaron a exigir más autonomía, el enfrentamiento se convirtió en guerra. Se cerraron escuelas, se atacó a civiles y ciudades, antes pacíficas, se convirtieron en campos de miedo. Se estima que más de 6.000 personas han muerto y cientos de miles se encuentran desplazadas. Es una realidad que rara vez aparece en las noticias, pero que define el día a día de millones de cameruneses. En estas condiciones, no es difícil entender por qué tanta gente busca respuestas fuera del mundo visible. La fe y la superstición terminan sirviendo como una forma de equilibrar lo que la realidad no ofrece. A pesar de tantas dificultades, hay una fuerza silenciosa que impresiona. La gente sigue sonriendo, celebrando y creando. Camerún es un país que resiste,
incluso cuando todo parece conspirar en su contra. Y tal vez sea precisamente esa mezcla de dureza y esperanza la que explique por qué, aquí, lo invisible sigue teniendo tanto poder. Y ahora quiero saber de ti. ¿Habías oído hablar de Camerún? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención. Y, por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete a Bello Mundo, activa la campana y compártelo con alguien a quien quieras. Historia y curiosidades.